Hoy vamos a continuar con el tema de las 4 fuentes de autoridad y hoy especialmente vamos a tomar el tema de las experiencias. Si hacemos a tiempo vamos a utilizar también la última fuente de autoridad, que es la Biblia, pero vamos a empezar a introducirnos con esto. Desde los comienzos de la historia, ¿no? Las personas han usado sus propias experiencias como fundamento para sus creencias religiosas y han considerado a los que no tuvieron la misma clase de experiencia como seres espirituales inferiores. Como que siempre es común a veces que se sobresalga la experiencia que tenemos frente a los demás y decimos, ¿cómo? ¿A vos no te pasó esto? Hablando ¿no? de las experiencias religiosas, ¿cómo cuando oraron no te caíste? ¿Cómo que no hablas en lenguas? ¿Cómo que no sentiste un fuego cuando el pastor oró? Bueno, ese tipo de cosas es lo que vamos a llamar experiencias en este caso, ¿no? Y a veces cuando otros no tienen esas mismas experiencias que nosotros tuvimos, nosotros nos creemos superiores a esas personas. Pero no es así, la verdad. El uso nada más de las experiencias como el fundamento para las creencias es re peligroso, porque Dios usa un mejor método para revelarse a sí mismo y es la palabra escrita. Entonces, todas las experiencias de mi vida tienen que estar basadas y ser evaluadas a la luz de ese registro que es la palabra de Dios, ¿no? Que es la verdad. Lo que está escrito es la verdad, no mi experiencia. Y vamos a ver un texto que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 4, y dice, escúchenla con atención, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debe seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos, obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Bueno, en este ejemplo bíblico encontramos a profetas falsos hablando o tirando profecías a las personas. Y acá hay un problema, ¿no? Cuando alguien te pueda mostrar alguna señal y prodigios y sus predicaciones parezcan verdaderas, no significa que esa predicación sea verdadera si eso que él está diciendo de alguna manera te termina alejando del corazón de Dios, ¿no? O limita tu devoción de corazón sincero a Dios. ¿Qué razón da Deuteronomio 13:3? De los que hacen de las experiencias su autoridad religiosa y a veces parecen tan persuasivos. Efectivamente, lo que dice Deuteronomio 13:3 dice, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Entonces este texto lo que está diciendo es que estos pseudo profetas, y digo pseudo profetas, porque no estaban hablando de parte de Dios, ellos hablaban de manera persuasiva. Ellos llevaban a la gente a ver prodigios, a ver señales, pero terminaban alejando a esas personas del corazón de Dios. Por ahí se dice, ¿no? No todo lo que brilla es oro, y es tal cual, no todo el que habla de manera persuasiva y con aparentes demostraciones de poder significa que sea de Dios. Mucho más cuando estas demostraciones de poder están basadas en experiencias, qué sé yo. Por ejemplo, como decíamos recién, el pastor oró y cuando el pastor ora yo siento como un fuego. Entonces le enseña a todo el mundo que para ser un verdadero cristiano vos tenés que sentir como un fuego cuando el pastor está orando. Cualquier persona que no sienta un fuego, entonces llegamos a la conclusión de que si no pasó por esa experiencia, es un mediocre espiritual. Y no es verdad.
No es verdad, no todas las demostraciones o sentimientos o experiencias personales que nosotros tenemos las podemos generalizar para todo el mundo y que todo el mundo tenga que tener esas experiencias. Y tampoco, mucho menos, podemos enseñar esas experiencias como doctrina. Parece algo tonto, pero ha pasado muchas veces, porque si no pasaste por tal o cual situación, significa como que vos realmente no tenés al Espíritu Santo en tu corazón y eso es terrible, eso es terrible. Eh, eh, la verdad que la vida cristiana se basa en lo que dice la palabra y no en las experiencias personales de otros, ni mucho menos mías. Las experiencias personales son eso, experiencias personales, y cada persona en particular tiene su propia experiencia de acuerdo al trato que Dios tenga con esa persona, de acuerdo a lo que Dios quiera enseñar, pero nunca debemos enseñar una experiencia como doctrina o regla. Entonces, depender de las experiencias como una fuente de autoridad siempre causa problemas. Si buscamos en Colosenses capítulo 2, versículos 18 a 19, Pablo comenta algo que pasaba en esta iglesia y dice: no dejen que les prive de esta realidad algunos de estos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo es sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos y va creciendo como Dios quiere. En la iglesia de los colosenses pasaba que algunos habían tenido visiones, ¿no? Y como resultado de eso estaban tratando de hacer que todos los demás cristianos se unieran a la adoración de ángeles. Y bueno, y otras prácticas falsas que en esa época se daban, ¿no? Pero según el versículo 19, ¿cuál es el error que la gente comete usualmente cuando usan la experiencia como fuente de autoridad? Bueno, según el versículo 19, la fuente del crecimiento se encuentra cuando nosotros estamos firmemente unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Lo habíamos visto en otras clases. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando vos te separás de la cabeza y basás tu espiritualidad en experiencias personales, sino en lo que la cabeza dice, ¿y dónde habla la cabeza? En la Biblia, en la palabra habla Cristo. Nosotros nos tenemos que ajustar a lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros nos desorientamos, cuando no nos mantenemos firmemente unidos a lo que Cristo dice, pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, esta gente que estaba llevando a otros a adorar ángeles, cuando realmente los ángeles son seres creados y Dios habla de que lo único que nosotros tenemos que hacer es adorar a Dios. Pero como tenían experiencias extáticas, o sea, con éxtasis, ¿no? Algunas eran experiencias falsas, la mayoría experiencias falsas, visiones falsas, llevaban y arrastraban a otra gente, si no, para ser espiritual tenés que pasar por esta situación, ahora vamos a adorar a los ángeles. Pablo dice que los que se aferran a las experiencias como fuente de autoridad no se sujetan a Cristo, no se sujetan a la cabeza del cuerpo que es Cristo, ¿no? Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, pero el que gobierna es la cabeza, es Cristo, no nuestras experiencias. Entonces lo que hacían era fundamentar su fe en las experiencias especiales y pocos comunes, porque también es cierto que cuando vos tenés una experiencia fuera de lo común, te infla como una especie de poder y vos te empezás a creer la mentira de que sos un poco más especial que los demás, que sos como espiritualmente superior. Qué terrible problema esto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es separándonos de la cabeza. Y bueno, considerándonos superiores a los demás, cuando en la palabra de Dios dice nadie se considere superior a los demás, sino que cada uno tenga de sí, ¿no?, la imagen correcta.
Sin lugar a dudas, el profundo compañerismo con Dios va a producir experiencias significativas en nuestra vida. Esas experiencias pueden ser una bendición para vos personalmente, puede ser una bendición para otros cristianos, pero cuidado con insistir que otros cristianos tengan la misma clase de experiencia tuya. Cuidado con insistir en que vos tengas que tener la experiencia que ellos han tenido, ¿no? Cuidado que si te insisten, no, vos tenés que sentir así, te tenés que caer, tiene que venir este fuego, tenés que hablar en lengua sí o sí, cuidado con esas cosas. Cuando los cristianos comienzan a buscar la experiencia, en vez de buscar la comunión con Dios, están en peligro de caer en la trampa de una falsa fuente de autoridad. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 17 versículo 1, ahí vemos un relato que hace el Evangelio acerca de que Jesús dice que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan, bueno, lo que se conoce el monte de la transfiguración, ahí se transfiguró delante de los discípulos y dice que los discípulos vieron aparecer a Moisés y a Elías que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro dice, bueno, vamos a hacer entonces 3 enramadas, ¿no? Uno para Elías, otro para el Señor, otro para Moisés. Y dice que mientras estaban hablando, y se apareció una nube luminosa que los envolvió y una voz que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él y escúchenlo. Una experiencia impresionante tuvo Pedro. Pero ahora vos mirá qué interesante, ¿no? Si nosotros nos vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, dice lo siguiente. Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesús, dice, en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de la grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que decía, este es mi Hijo amado en quien estoy muy complacido. Acá Pedro está contando la experiencia que tuvo, lo que vio y lo que oyó, ¿sí? Pero sigue diciendo en el versículo 18, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y escuchen bien, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Acá tenemos a un Pedro que habla acerca de su experiencia, pero no está imponiendo su experiencia a nadie, sino que lo que está diciendo es que todo lo que dijeron los profetas ha venido a ser cierto. Esta experiencia que había tenido Pedro estaba basada en lo que dicen las escrituras, ¿sí? Porque dice, no fue una profecía de origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Nada más seguro que estar parados en la palabra, porque no hay palabra más segura que la Biblia, no hay verdad más segura. ¿Qué podría ser más seguro que lo que él mismo había visto con sus ojos? Sin embargo, Pedro lo que está diciendo que tenemos también la palabra profética más segura, que esa es la Biblia. No lo que él cuenta de su experiencia, sino lo que la Biblia dice acerca de esa experiencia. Por eso es tan importante conocer la palabra, para que nosotros nadie nos manipule diciendo que nos tiene que pasar esto, nos tiene que pasar lo otro, para que nosotros realmente podamos considerarnos personas salvas, espirituales, llenas del Espíritu Santo. Cuidado, nunca, nunca nuestra vida cristiana está basada en la experiencia como una autoridad principal. De hecho, vamos a tener experiencias con Dios, son necesarias las experiencias con Dios, pero no son definitorias.
Lo que es definitivo en nuestra vida es la palabra, la profecía más segura, que es la Biblia. Y ahí es donde está basada toda nuestra espiritualidad. Ahí hay una serie de reglas y prácticas que revelan el corazón de Dios, y todo lo que esté alineado con su palabra es lo verdadero. Lo demás, diríamos, es cotillón. Bueno, entonces vamos a resumir estas 3 fuentes de autoridad que no son fidedignas ni firmes. Sí nos pueden ayudar en el camino, tener conocimiento, tener algunas tradiciones, tener experiencias, pero no es algo que nosotros podemos enseñar como doctrina. Por ejemplo, con el intelecto, cuando usamos nuestro intelecto y nuestra lógica como autoridad final, en vez de utilizar la palabra, nos estamos coronando a nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos hablando en el ámbito de la fe. Hay algo en la especie humana que nos hace creer que podemos emitir juicios definitivos acerca de la verdad, de la mentira, del bien y del mal. Bueno, eso es cuando nosotros dependemos de nuestro intelecto y de nuestro campo de conocimiento, que en realidad es muy limitado, porque es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Por eso es una tontería basar la autoridad final en lo que conocemos, ¿sí? Solo en lo intelectual. Bueno, con respecto a la tradición, también, ¿no? La tradición se desarrolla cuando alguien en el pasado decide que una enseñanza en particular o una costumbre o una ceremonia es tan importante que debe preservarse y no ser olvidada. En general es así, hay cosas que se preservan y no deben ser olvidadas. Pero a veces estamos desfamiliarizados de eso y a veces no podemos contextualizar ciertas tradiciones y ponerlas en el presente para que estas tradiciones sean nuestra fuente de autoridad efectiva o final, mejor dicho. En muchos de los casos, cuando nosotros vamos transmitiendo la tradición de generación en generación, se pierde el verdadero significado y se vuelve una presión, ¿no? Para los que la tienen que observar. Bueno, ahí están los fariseos. Los fariseos, por ejemplo, en Mateo 15 del 1 al 9, criticaban a los discípulos porque no se lavaban las manos de una manera determinada. Qué terrible, ¿no? Basaban la autoridad de Dios en un lavado de manos. Cuando, bueno, vino Jesús y gracias a Dios deshizo todas esas cosas, porque no es lo que entra, dijo Jesús, lo que ensucia, sino lo que sale de nuestro corazón. Entonces esa quedó desvirtuada, ¿no? O sea, no es una fuente de autoridad final la tradición. Y bueno, lo mismo con la última que acabamos de ver, que es la experiencia, que dijimos que la experiencia nos sirve a nosotros, nada más, a los que hemos pasado por esa experiencia. Podemos escuchar acerca de la experiencia de otros, pero eso no significa que a nosotros nos tiene que pasar lo mismo, porque Dios trata con cada corazón como cada persona es, ¿no? Y como cada persona lo necesita. Por eso estas 3 fuentes son 3 fuentes falsas, no son fuentes de autoridad final, sino que la que es la autoridad final y específica es la escritura, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Dios les bendiga.